En algunas ocasiones puede ocurrir que los datos de un campo estén formados por la conjunción de otros datos. Es en este caso en donde vamos a recurrir a las funciones de texto para descomponerlos y poder utilizarlos en nuestra tabla dinámica. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, mediante el uso de funciones de texto, vamos a hacer que, por ejemplo, el campo id cliente, que tiene una serie de valores en cada una de sus celdas, vamos a utilizar una función que nos va a permitir descomponer cada uno de los elementos de ese dato en sus partes individuales. Posteriormente, con el uso de otra función, vamos a asignarle un valor a cada uno de esos elementos individuales y por último, gracias al uso de otra función, vamos a unir todos esos datos para que nos generen el tipo de dato que necesitamos. Estamos viendo que en esta tabla tenemos el campo id cliente que está compuesto por una serie de valores alfabéticos. Estos valores vamos a utilizarlos, como vimos hace un instante, para convertirlos a números, pero los vamos a tener que hacer de forma individual, es decir, vamos a tener que separarlos, descomponerlos en cada una de sus partes. Estamos viendo que cada uno de estos datos está compuesto por 5 caracteres. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es insertar la cantidad de caracteres que necesitamos, la cantidad de campos que necesitamos. Vamos a hacerlo desde acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y me está faltando uno. Ahí está. Vamos a ponerle a este 1, a este 2, a este 3, 4 y 5. Ok, vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es una función que nos devuelva como resultado el primer carácter de este dato que tenemos aquí. Para eso vamos a utilizar una función que se llama izquierda, que como vemos devuelve el número especificado de caracteres del principio, o sea de la izquierda, de una cadena de texto. ¿De qué texto? Bueno, del texto que tenemos en esta celda. Vemos que la tabla identifica al campo con el nombre, ya no con la referencia de celda, y ahora, separando con coma o con punto y coma, dependiendo de cómo lo tengamos configurado en nuestro sistema, le vamos a indicar cuántos caracteres queremos que devuelva. 1, porque solo necesitamos el primer carácter de la izquierda. Si aprieto Enter, la magia de utilizar las tablas es que no tengo que hacerlo ni siquiera arrastrando el controlador de relleno, es decir, esta herramienta que me permite copiar y pegar todos los datos. Entonces, aquí vamos viendo y entendiendo la utilidad de las tablas para trabajar dentro o para crear tablas dinámicas. Vamos a repetir lo mismo, pero ahora vamos a extraer los datos utilizando otra función, porque aquí lo que necesito es que solamente aparezca el segundo carácter de este dato. Entonces voy a utilizar una función que se llama extrae, que lo que hace es devolver los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y una longitud inicial. Entonces, primero le indico de qué texto, la posición, la posición inicial, es decir, a partir de qué número de carácter quiero que empiece a extraer, en este caso del 2,
¿Y qué cantidad de caracteres quiero que extraiga? 1. Es decir, quiero que de todo el texto, a partir del segundo carácter, me extraiga uno solo. Aprieto Enter y vemos entonces cómo conseguimos el resultado. Quiero ser en esto enfático. Obtuvimos 831 resultados en un solo golpe de tecla. Entonces me parece importante destacarlo porque aquí estamos viendo el valor de saber utilizar las tablas para organizarlas posteriormente como tablas dinámicas. Voy a extraer otra vez el tercer carácter del texto que se encuentra en esta celda. La posición inicial ahora es la tercera y quiero que me extraiga un solo carácter. Repetimos con la función extraer porque aquí están en el centro los caracteres y tenemos que decirle a partir de cuáles y cuántos. Entonces otra vez le indicamos el texto, la posición inicial. Recordemos que la posición inicial siempre se va a relacionar con el nombre que le pusimos a ese campo. Y el número de caracteres 1. Por último, vamos a devolver los resultados en este campo, pero utilizando la función derecha.